Muy buenos días, muchachos. Quien les habla por aquí, la profesora María Alejandra Reyes. Yo soy la jefa de cátedra y la jefe del departamento de las asignaturas de Filosofía del Derecho y de Introducción al Derecho, y les voy a estar acompañando en este periodo de clases online o virtual por estos tiempos de pandemia o de confinamiento. Bien, muchachos, vamos a comenzar el día de hoy por darles la primera clase que confiere el programa de la asignatura Introducción al Derecho. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver lo que es la introducción al derecho, sus elementos integrantes, vamos a ver la importancia que tiene la asignatura Introducción al Derecho, ese devenir histórico de la asignatura, el cual es importante que lo tengamos en cuenta, y vamos a ver conceptos básicos fundamentales como es la ciencia, la filosofía, sistemática jurídica y técnica jurídica. Bien, vamos a comenzar a hablar por los antecedentes de la asignatura Introducción al Derecho. Fíjense que esta asignatura es una asignatura no tan, digamos, tan antigua como pueden pensar. De hecho, hay muchas asignaturas que tienen mucho más tiempo que la asignatura de Introducción al Derecho. Fíjense que esta asignatura no es tan antigua. De hecho, nace en el siglo XIX, específicamente en el año de 1840, es el primer antecedente histórico que se tiene de la asignatura de Introducción al Derecho. Ella nace en el año de 1840 en la Universidad de París, gracias a un autor y filósofo francés que se llamó Victor Cousin. Gracias a este señor, quien fuera profesor también de la Universidad de París y en aquel momento ejercía a cargo de ministro de Educación, gracias a este profesor se crea la primera cátedra de Introducción al Derecho en el mundo, y esto sucede en la Universidad de París en el año de 1840. Ahora bien, fíjense que transcurren muchísimos años para que esta asignatura sea creada en las distintas cátedras de distintas universidades en Latinoamérica y en Venezuela. Fíjense que las primeras universidades que logran crear las primeras cátedras de Introducción al Derecho en Latinoamérica fueron en el país de Chile y México. Ellos la ingresaron por primera vez como cátedra autónoma en el año de 1934. Y posteriormente en Venezuela se crea la primera cátedra de Introducción al Derecho en el año de 1956, y esto sucede en la Universidad Central de Venezuela. Fíjense que entonces este es el recorrido o el devenir histórico que ha tenido, digamos, la cátedra de Introducción al Derecho. Entonces tenemos que saber que vamos a comprender tres antecedentes históricos importantes, que son el año 1840, cuando se crea por primera vez en el mundo la primera cátedra de Introducción al Derecho. Luego, en el año de 1934, cuando se crean las primeras cátedras de Introducción al Derecho en las universidades de Latinoamérica, que son Chile y México. Y en el año de 1956, que es cuando se crea por primera vez la cátedra de Introducción al Derecho en Venezuela, y esto sucede en la Universidad Central de Venezuela. Ahora bien, vamos a darle una definición de lo que es la introducción al derecho, según un autor mexicano que se llamó Viloro Toranzo. Este autor definía a la introducción al derecho como una disciplina, una disciplina filosófica que tiene por objeto presentar al alumno en forma didáctica una visión orgánica y sistemática del derecho. Es decir, la asignatura de Introducción al Derecho va a servir para brindarle al alumno una visión orgánica y sistemática del derecho, es decir, una visión general. La Introducción al Derecho va a permitir también el que se puedan, conocer conceptos jurídicos básicos y fundamentales que son inherentes a distintas ramas del derecho, y también, va a permitirle al alumno el que se pueda familiarizar con los problemas que conlleva la norma jurídica. Esto es el concepto de introducción al derecho aportado por este autor
Viloro Toranzo. Entonces, la introducción al derecho, muchachos, nace como una respuesta a una necesidad ineludible de que existiera una asignatura que pudiera en el primer año de la carrera brindarle a ustedes que recién inician el estudio de la carrera del derecho o ciencias jurídicas, brindarles una visión de conjunto de derecho, es decir, una visión general. ¿Qué va a ser la introducción al derecho? La introducción al derecho va a aportarles a ustedes una visión general del derecho, es decir, a través del estudio de esta materia ustedes van a conocer conceptos básicos fundamentales que son aplicables a distintas ramas del derecho, solo que como somos introducción al derecho, su nombre lo dice, la introducción al derecho es una materia propedéutica, es una materia introductoria que lo que va a darles a ustedes es una abreboca de lo que es el derecho en el estudio de esta asignatura. ¿Ok? A su vez, muchachos, la introducción al derecho tiene unos elementos integrantes que son el elemento sociológico, el elemento dogmático o científico y el elemento filosófico. Vamos a hablar del elemento sociológico. Fíjense que es importante porque cuando hablamos del elemento sociológico nos referimos a la importancia que tiene el hombre de vivir en sociedad o comunidad. Fíjense que el hombre es un ser social por naturaleza. Nosotros no podemos de alguna forma desarrollarnos o evolucionar si no vivimos en sociedad o en comunidad. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social. Quiere decir que nosotros necesitamos interactuar, necesitamos socializar para podernos desarrollar y evolucionar en sociedad. Fíjense que a mí me llamaba mucho la atención que estamos viviendo tiempos muy difíciles, estos tiempos de pandemia y de confinamiento, que nos han invitado incluso a la reflexión y que nos han aislado en la mayor parte del tiempo de lo que es nuestro entorno social. Es decir, estamos confinados en nuestros hogares, con nuestros familiares, y pues eso incluso ha llevado a la depresión de muchas personas porque necesitan esa interacción, necesitan esa socialización con los otros pares. Y a mí me llamaba la atención, y esto es algo muy cómico, porque supe de un caso en España de un señor que vive con la suegra y la esposa, y pues yo creo que nunca en la vida la gente que normalmente trabaja y hace su día a día había estado tanto tiempo en casa. Entonces él decía que para él era espantoso estar todo el día en casa. Y entonces él buscaba todos los días salir al mercado, porque solamente se puede salir o al mercado o a la farmacia. Y entonces él en España buscaba todos los días ir al mercado, solamente con la excusa de ver gente, de salir, de hacer algo y de no estar en la casa. Y entonces me daba mucha risa porque la esposa le criticaba de que iba a comprar algo al mercado y lo que traía era una cebolla o traía 2 limones. Un día traía 2 limones, otro día una cebolla, otro día una caja de chicle, y todo era porque el hombre decía que se sentía tan estresado, tan encerrado, que necesitaba respirar. Y esa forma de respirar era ir al mercado todos los días, aunque sea a comprar un limón. Entonces imagínense esto un poco para entender que nosotros somos seres sociales, ¿ok? Que nosotros necesitamos la interacción, la socialización entre nosotros, y que necesitamos incluso los unos de los otros para poder evolucionar y para poder desarrollarnos dentro de una comunidad. Entonces de allí la importancia que tiene este elemento sociológico en la introducción al derecho. Es decir, esa importancia es que el hombre es un ser social y que nosotros nos debemos a la sociedad, que necesitamos esa interacción constante entre nosotros mismos para poder desarrollarnos, evolucionar y trascender. Ahora bien, tenemos el segundo elemento integrante de la introducción al derecho, que es el elemento dogmático o científico. Para nosotros poder entender este elemento dogmático tenemos que saber qué es el dogma. El dogma, constituye un conjunto de creencias y de opiniones de carácter irrefutables y categóricas. Eso es el dogma. Entonces, el elemento dogmático o científico de la asignatura de introducción al derecho lo que comprende es ese análisis y sistematización de conceptos jurídicos básicos fundamentales que ustedes van a ver aquí
en esta asignatura de Introducción al Derecho. Es decir, que ustedes aquí van a tocar aspectos fundamentales, básicos pero generales de algunas ramas del derecho. Si se van a dar cuenta, vamos a tocar aspectos básicos como qué es el derecho, qué es la norma jurídica, cuáles son los tipos de norma jurídica, qué son las fuentes del derecho, y se van a dar cuenta que son conceptos tan básicos y tan fundamentales que tal vez se van a dar cuenta que van a ser tocados también en otras ramas o disciplinas jurídicas particulares, porque como les dije al principio, la introducción al derecho les va a permitir a ustedes dar una visión general del derecho. Vamos a tocar aspectos del derecho y aspectos de varias ramas del derecho, pero en un sentido general. No podemos profundizar porque entonces estaríamos tocando aspectos básicos de las disciplinas particulares. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle una visión general del derecho en el estudio de esta asignatura. Y el último elemento, muchachos, integrante de la introducción al derecho es el elemento filosófico. ¿Qué busca el elemento filosófico? El elemento filosófico busca abarcar el universal jurídico en una búsqueda constante por conseguir el concepto integral del derecho. Eso es lo que busca el elemento filosófico. Entonces, los tres elementos importantes que tiene la asignatura de Introducción al Derecho son el elemento sociológico, que ya sabemos cuál es su importancia, el elemento dogmático científico, que ya sabemos qué es lo que va a estudiar, y el elemento filosófico, que también es un elemento importante y lo que busca es el universal jurídico. Vamos a entender esto un poquito mejor porque de repente esto está un poquito abstracto. Recuérdense que la Introducción al Derecho pertenece al Departamento de Filosofía del Derecho. Esta asignatura siempre ha sido un tanto filosófica, tiene un contenido grandemente filosófico, un contenido abstracto también. A veces se dificulta un poco el entendimiento de algunas, digamos, concepciones, pero un poco para entender mejor estos elementos, cuando hablamos del elemento científico, dogmático, cuando hablamos del elemento filosófico, para entenderlos un poquito mejor y para profundizar un poco más, vamos a hablar de ciencia en este momento y vamos a hablar de filosofía. A su vez vamos a ver también las distinciones que tiene tanto la ciencia como la filosofía para entender un poco mejor lo que estamos hablando. Ahora bien, fíjense que antes de hablar de ciencia y de filosofía es importante conocer o saber la etimología. ¿Qué es la etimología? La etimología estudia el significado y el origen de las palabras. Entonces nosotros tenemos que comenzar por saber cuál es la etimología de la palabra ciencia y de la palabra filosofía. Comenzando con la palabra ciencia, etimológicamente hablando, la palabra ciencia proviene del latín y significa conocer. Entonces ese es digamos, el significado de la palabra ciencia. Ahora bien, ¿en qué consiste la ciencia? La ciencia es un conjunto ordenado y sistemático de conocimientos que se refieren a un mismo objeto. Esa es la ciencia, ¿ok? Es decir, es un conjunto de conocimientos objetivos sobre ciertas categorías de hechos, de fenómenos que deben ser demostrables y demostradas, ¿ok? Ya voy a explicar en qué consiste eso. La ciencia, para que se pueda hablar de ciencia, tiene que ser comprobada, tiene que ser demostrada, tiene que ser demostrable. ¿A través de qué? A través de sus postulados, a través de justamente ese conocimiento científico o ese conjunto de conocimientos que deben tener una comprobación científica. Ahora bien, ¿qué es la filosofía? La filosofía, etimológicamente hablando, es una palabra que proviene del griego y significa amor a la sabiduría. Eso es lo que significa la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es un conocimiento científico que mediante la luz de la razón natural considera las causas más elevadas de las cosas. Esto es un concepto bastante filosófico, bastante abstracto, pero vamos a de alguna manera analizárselos de una forma mucho más sencilla. La filosofía significa amor a la sabiduría, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? La sabiduría es saber, justamente, la filosofía es saber,
es saber, eso es lo que significa. Y aparte de que significa saber o sabiduría, la filosofía es un conocimiento científico que estudia las razones más elevadas de las cosas. La filosofía es un estudio profundo, es un estudio exhaustivo, es un estudio en el cual algo así como que se le busca las 5 patas al gato. Es un estudio que se basa en la razón, ¿ok? Ese es el método que usa la filosofía, la razón, la sabiduría, ¿ok? Funge como verdad, ¿ok? Digamos, el saber, el conocer, la sabiduría y la razón surge como verdad para ellos, ¿ok? Obviamente esto es un conocimiento científico, parte de postulados, ¿ok? Que se basan en la sabiduría, que se basan en la razón para poder ejercer las distintas concepciones sobre lo que es la concepción humana, sobre los fenómenos de la sociedad, entre otras cosas. Un poco para entender mejor lo que es la ciencia y la filosofía, vamos a hablar de las distinciones entre ellas. Fíjense, la filosofía es un saber fundamental. ¿Por qué decimos que es un saber fundamental? Porque la filosofía normalmente es un saber como más profundo, es un saber más exhaustivo. La filosofía busca el por qué y para qué de las cosas. Mientras que la ciencia es un saber relativo. ¿Por qué la ciencia es un saber relativo? Porque la ciencia solo se basa en lo que puede comprobar y en lo que puede demostrar para que se pueda catalogar como ciencia. Mientras que la filosofía va más allá, como un estudio más profundo y más exhaustivo acerca de la actividad humana, acerca del hombre, acerca de las concepciones que se tienen del mundo. La ciencia es un saber dogmático. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia es un saber dogmático que busca, de alguna manera, investiga mediante el uso de sus propios métodos y busca las soluciones. Eso es lo que es la ciencia. Un ejemplo, lo que está pasando con el COVID-19. ¿Qué ha hecho la ciencia hasta el sol de hoy? La ciencia hasta el sol de hoy, los estudios que ha podido demostrar se basan en estudios que se han hecho en cepas y coronavirus anteriores. Recuérdense que hay varios coronavirus, esta es otra cepa. Entonces, el SARS-CoV, digamos que ahora tiene una nueva cepa, pero se han basado los científicos hasta ahora en los estudios que se pudieron comprobar de los coronavirus anteriores para poder estudiar el coronavirus actual. ¿Okay? Entonces, fíjense que la ciencia es relativa porque solo se basa en lo que puede comprobar y en lo que puede demostrar, mientras que la filosofía se nos presenta como un saber, mientras que la ciencia es un saber dogmático, la filosofía es un saber problemático. ¿Por qué es un saber problemático? Porque a la filosofía le interesa ir mucho más allá de buscar soluciones. La ciencia se va a buscar las soluciones. ¿Qué es lo que hace la ciencia con el coronavirus? Busca las soluciones a través de la cura, a través de la vacuna, a través de los tratamientos efectivos, mientras que en el caso de la filosofía va más allá. La filosofía se nos presenta como un saber problemático y en el caso del coronavirus, la filosofía se preguntaría el por qué está el coronavirus, por qué nació, de dónde nació, a dónde va, cuáles son los efectos o los estragos negativos. Es decir, es un saber más profundo, más exhaustivo acerca de las cosas, ¿ok? Y de los fenómenos que se dan dentro de la sociedad. Luego tenemos que el saber filosófico es un saber autónomo, porque no necesita de ningún otro método que la razón. Sabemos que si nos retrotraemos al concepto inicial de lo que yo les hablaba de la filosofía se basa en la razón, ¿ok? Es el único método, es un saber autónomo que se basa en la razón y que la utiliza como único método para hacer filosofía y que a su vez la razón funge como verdad para fundamentar las demás verdades. ¿Okay? Mientras que el conocimiento científico, es decir, la ciencia, es un saber acumulativo. La ciencia se basa en estudios anteriores, en estudios que han podido ser comprobados, demostrados, demostrables, para poder lograr dar
un postulado para poder dar indicios de nuevos hallazgos científicamente hablando, ¿ok? Pero tiene que darse con pruebas, ¿ok? Tienen que darse comprobaciones, demostraciones. Entonces, en este sentido, por eso es que decimos que la ciencia es un saber acumulativo, es un saber relativo, es un saber que se basa en lo que puede solamente demostrar, mientras que la filosofía se nos presenta como un saber fundamental porque es un estudio más profundo y más exhaustivo. Adicional a eso es un saber problemático porque ella le busca las 5 patas al gato todo el tiempo y le interesa ir y profundizar más acerca de los fenómenos que se dan dentro de la sociedad. Y es un saber que es un saber autónomo porque solamente necesita la razón para poder hacer filosofía. ¿Okay? Ese es el único método, que es la razón. Estas son las distinciones, muchachos, entre ciencia y filosofía. Ya sabemos que la ciencia significa conocer y es un conjunto de conocimientos que se refieren a un mismo objeto, mientras que la filosofía, que significa amor a la sabiduría, es un conocimiento científico que se basa en la razón, un conocimiento profundo, exhaustivo acerca de los postulados y fundamentos del hombre, de la actividad humana y del mundo, y que de alguna forma ella busca dar, un estudio más profundo y más exhaustivo acerca de las cosas. Ahora bien, ¿cuál será la finalidad? ¿Cuál creen ustedes que sea la finalidad que tiene, la ciencia y la filosofía para el derecho? Fíjense que es importante que ustedes sepan que la introducción al derecho, esta asignatura, se nutre tanto de la ciencia como de la filosofía, e incluso el derecho como ese conjunto de normas que regulan la conducta del hombre dentro de la sociedad, necesita nutrirse tanto de la ciencia como de la filosofía. Entonces, ¿cuál será la finalidad que cumplen tanto la ciencia como la filosofía para la introducción al derecho o para el derecho? Fíjense que la finalidad que buscan tanto la ciencia como la filosofía es la búsqueda de la verdad. Esa es la finalidad que tienen tanto la ciencia como la filosofía para el derecho y para la introducción al derecho. Es decir, ambos representan un esfuerzo humano en la búsqueda de la verdad. Por ende, entonces, tenemos que decir que el derecho, en sentido general, se va a nutrir tanto de la ciencia como de la filosofía y que a su vez ellos representan la búsqueda de la verdad y un esfuerzo humano en resolver los problemas que en la sociedad se nos puedan presentar. Ahora bien, ya que hemos hablado un poco de ese devenir histórico de la introducción al derecho, de lo que es la introducción al derecho, de lo que va a estudiar, lo que ustedes van a ver en este año, en estas clases y de sus elementos integrantes, hablamos ya de lo que es la ciencia y la filosofía y algunas distinciones entre ellas, vamos a ver cuál será la importancia que tiene la introducción al derecho. Fíjense que si nosotros nos retrotraemos al concepto, pudiéramos decir, pero la introducción al derecho es importante porque le va a ofrecer al estudiante un estudio fundamental basado en estudios, conceptos generales, entre otras cosas. Efectivamente, vamos a resumir la importancia que tiene la introducción al derecho o el estudio de esta asignatura o esta cátedra de introducción al derecho, lo vamos a resumir en 3 aspectos fundamentales, que son, en primer lugar, ¿por qué es importante la introducción al derecho? La introducción al derecho es importante porque ofrece en primer lugar, ofrece una visión general del derecho. Y esto es interesante en este estudio que ustedes inician como carrera de derecho, porque les da una visión general de lo que es el derecho en el primer año de la carrera. Es decir, fíjense que nosotros aquí vamos a tocar aspectos que son de otras ramas o de otras disciplinas jurídicas. Nosotros vamos a tocar aspectos del derecho laboral, vamos a tocar aspectos del derecho civil, del derecho constitucional, del derecho penal, incluso hasta del derecho mercantil, pero desde un punto de vista, general, desde un punto de vista superficial y no profundizando
en, digamos, en la disciplina particular, porque entonces yo estaría quitando, digamos, contenido de otras disciplinas particulares que ustedes van a ver durante la carrera. Entonces, ese es el primer aspecto del cual, ¿por qué es importante la asignatura Introducción al Derecho? Es decir, en primer término, ofrece una visión general del derecho, lo cual es importante e interesante a quien recién inicia el estudio de la carrera jurídica. ¿Por qué? Porque le ofrece esa visión de conjunto de derecho en el primer año de la carrera. En segundo lugar, o el segundo aspecto por el cual es importante la introducción al derecho, es que estudia conceptos jurídicos básicos fundamentales que son inherentes a todas las ramas en particular y que son básicos, ¿ok? Aquí nosotros vamos a tocar conceptos básicos del derecho, como algunas concepciones del derecho, normas jurídicas, fuentes del derecho, fines del derecho. Vamos a tocar aspectos básicos fundamentales y conceptos básicos que nos van a ayudar. ¿Cuál es la importancia de esto? Nos van a ayudar a tener esa visión general del derecho, pero también nos va a ayudar a que cuando vayan a ver esas disciplinas particulares ya ustedes tengan una noción básica de ese estudio, de esa rama en particular, porque tocaron desde un punto de vista básico general esas concepciones en esta asignatura de Introducción al Derecho. Y por último, el último aspecto del por cual es importante la introducción al derecho es porque colabora con la técnica jurídica, es decir, los va a ayudar a resolver todos esos problemas que conlleva lo que es la interpretación del derecho, la aplicación del derecho y la vigencia. Pero para entender un poquito mejor de lo que es esto de que colabora con la técnica jurídica, nosotros tenemos que definir lo que es la técnica jurídica. Ahora bien, vamos entonces a saber y vamos a ver estos conceptos que son técnica jurídica y sistemática jurídica, ¿ok? Fíjense que vamos a comenzar con la sistemática jurídica, que son conceptos fundamentales que ustedes deben manejar. La sistemática jurídica es una disciplina nomográfica. Fíjense que aquí yo me voy a parar un momento porque normalmente en mis clases presenciales, yo este concepto siempre lo mandaba a investigar, porque en el inicio del concepto, si nosotros no conocemos el significado de las palabras, pues nos va a ser muy difícil la comprensión del concepto. Fíjense que este concepto inicialmente tiene una palabra que tal vez muchos de ustedes no la conocen, que es la palabra nomográfica. Cuando vamos a definir la sistemática jurídica, decimos que es una disciplina nomográfica, pero si nosotros no sabemos en qué consiste esa palabra nomográfica, no vamos a entender el concepto. De allí entonces que es importante, muchachos, y se los doy como consejo, de que cualquier palabra que ustedes desconozcan dentro de algún concepto o alguna definición que les toca estudiar, es importante que la ubiquen su significado en un diccionario jurídico. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer a nosotros, digamos, la mayor comprensión e interpretación y análisis de los conceptos básicos que nosotros estamos analizando. Recuérdense que es importante primero, antes de poder estudiar algún concepto, alguna definición, es importante saber su significado para poderlo interpretar y analizar. Y siempre le he dicho a mis alumnos, no estudien al caletre, estudien de tal manera en que ustedes puedan entender, analizar e interpretar. Solo así, si ustedes logran interpretar, analizar y comprender las distintas concepciones, es que ustedes pueden aprenderlo. Si nosotros no entendemos el significado de las palabras, si nosotros no comprendemos, pues se nos va a hacer muy difícil el análisis y la interpretación de los conceptos fundamentales que aquí nos toca a nosotros de alguna forma tocar y nos toca estudiar. Entonces yo les recomiendo a ustedes, muchachos, que por favor siempre tengan a la mano un diccionario jurídico y siempre tengan la posibilidad de buscar en el diccionario el significado de las palabras que ustedes no entiendan. Ahora bien, me voy con la nomografía. En el diccionario, si ustedes buscan la palabra nomográfica, les va a aparecer dos significados. Uno de cálculos matemáticos, que no nos interesa, y otro
que refiere lo que es la parte jurídica, que es el que nos interesa. La palabra nomográfica, muchachos, significa el arte de redactar leyes, ¿ok? Teniendo ya en cuenta lo que significa la palabra nomográfica, ahí sí podemos entender el significado o el análisis o comprender el análisis y la interpretación de esta concepción. Fíjense que la sistemática jurídica refiere que es una disciplina nomográfica cuyo fin estriba en exponer de manera ordenada y coherente las distintas disposiciones que integran un sistema jurídico. ¿Cuáles son esas distintas disposiciones que integran un sistema jurídico? Justamente son las disposiciones legales, que son aquellas que se derivan de todas las leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico, las disposiciones consuetudinarias, que son las que derivan de la costumbre, porque cuando hablamos de derecho consuetudinario hablamos de costumbre, y las disposiciones jurisprudenciales, que son aquellas que emanan de las sentencias de los tribunales. En este caso la jurisprudencia emana del Tribunal Supremo de Justicia, que tienen carácter vinculante o no a todos los tribunales de la República en nuestro territorio nacional. Entonces eso es el concepto o la definición de la palabra, digamos, del concepto de sistemática jurídica. Referíamos entonces y recapitulamos nuevamente que la sistemática jurídica es una disciplina nomográfica, ya sabemos que nomográfica significa arte de redactar leyes, cuyo fin estriba en exponer de manera ordenada y coherente las distintas disposiciones que integran nuestro sistema jurídico, que son las disposiciones legales, consuetudinarias y las disposiciones jurisprudenciales. Por su parte, y ya un poco culminando este primer tema del día de hoy, muchachos, y de verdad ha sido un placer acompañarlos a ustedes siempre, ya sea en este ámbito virtual que bueno, para nosotros es algo inédito, pero al menos doy las gracias por hacer mi trabajo, aunque sea desde la distancia, y poderles impartir mis conocimientos, mi formación y todo lo que yo pueda aportar en beneficio digamos, de la comunidad académica, pues siempre estaré presta a hacerlo con mi vocación y mi mística que me caracterizan como docente de esta Facultad de Ciencias Jurídicas, a la cual amo y a la cual le debo muchísimo. Así que espero que en verdad estas clases sean de verdad fructíferas para ustedes, que de verdad aprovechen esta oportunidad inédita que tienen de culminar este año lectivo de esta forma online o virtual, pero que aprovechen todos estos conocimientos y toda esta formación que cada uno de nosotros, los profesores, estamos haciendo un gran esfuerzo para ustedes y por ustedes, y obviamente en beneficio de ustedes, para que puedan culminar su año y para que puedan de alguna forma, y sé que es difícil esta nueva manera o esta nueva modalidad, pero puedan obtener el mayor provecho y el mayor conocimiento y la mayor formación de todos los aportes que nosotros los docentes con todo el cariño le estamos aportando. Para culminar el tema, muchachos, vamos a hablar de la técnica jurídica. Recuérdense que le decía a ustedes que una de las importancia que tiene la introducción al derecho es que colabora con la técnica jurídica, es decir, colabora con todo lo que es la interpretación, la aplicación y la vigencia de una norma. Pero ¿qué es la técnica jurídica? La técnica jurídica se va a definir como el arte de interpretación y aplicación de los preceptos del derecho vigente, es decir, la técnica jurídica refiere todo aquello que tiene que ver con la interpretación de una norma o de una ley, con la aplicación de una ley, con la integración de una norma y con la vigencia de una norma. Vamos a explicar entonces por qué. Fíjense qué importante es la técnica jurídica. En primer lugar, nos habla de un primer elemento que es la interpretación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la interpretación? Es importante, muchachos, que ustedes van a tener la oportunidad de leer leyes, de analizar leyes, de interpretar, y resulta que se van a encontrar con situaciones como estas. De repente leen un artículo
el contenido de un articulado, ya sea de la Constitución, ya sea del Código Civil, ya sea de cualquier ley ordinaria o ley especial, y de repente se van a conseguir que no entienden su significado. Entonces ahí entra la técnica jurídica, porque la técnica jurídica es el arte de interpretar la norma. ¿Quiénes tienen que interpretar la norma? Nosotros, a quienes va destinado la norma jurídica. Nosotros que vamos a estudiar la norma, nosotros tenemos que interpretarla. ¿Por qué? Porque luego que la interpretemos, nosotros vamos a aplicarla. Entonces es importante, la interpretación refiere el hecho de que nosotros vamos a estar de repente en la situación de leer un articulado y que de repente no entendamos su significado. Entonces nosotros tenemos una tarea. La tarea que nosotros tenemos es desentrañar el significado que el legislador le dio a esa normativa. ¿Quién es el legislador? El legislador es quien elaboró la norma en un momento determinado. ¿Y por qué a veces, muchachos? Porque ustedes van a decir, ¿será que yo, y me perdona la expresión, ¿será que yo soy bruto, que yo no entiendo lo que dice aquí, pero porque este artículo no entiendo? No, muchachos, no. Eso, olvídense de eso. A veces, y lastimosamente, los artículos están mal redactados en nuestras normas. A veces los artículos tienen imprecisiones, tienen ambigüedades, y esto ya es materia de una materia justamente de posgrado que es técnica legislativa, que estudia justamente, y a mí me tocó hacerlo en una de las maestrías que hice, a mí me tocó hacerlo en una materia que vi de técnica legislativa donde estudiábamos digamos, la redacción de los articulados, la interpretación, y nos dimos cuenta que muchos de los artículos se encuentran mal redactados. Eso hace más difícil digamos, el que podamos desentrañar el significado que nos dio el legislador, pero tenemos la tarea de desentrañar el significado que nos dio el legislador. Eso es la interpretación. O sea, nosotros tenemos que analizar e interpretar los artículos de cada una de nuestras leyes para poderlos aplicar. Eso es lo que comprende la interpretación de la norma jurídica, como primer elemento integrante de la técnica jurídica. Ahora bien, tenemos un segundo elemento. El segundo elemento es la integración. ¿Qué pasa, muchachos? Cuando hablamos de integración, hablamos de que puede darse el caso que nuestro ordenamiento jurídico, es decir, nuestro cuerpo de leyes y normas que tenemos vigente en nuestro ordenamiento jurídico, no contengan todas las soluciones a los casos que se nos den en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede existir lagunas o vacíos legales, que nosotros estemos en un conflicto, en una relación jurídica donde nos vamos a la ley y la ley no nos da la respuesta. Eso quiere decir que hay vacíos y lagunas legales. Y nuestro ordenamiento jurídico venezolano, muchachos, tiene vacíos y lagunas legales. Porque es imposible que el legislador, cuando crea la norma, pueda prever todos los casos que se puedan dar dentro de una sociedad desde el punto de vista jurídico, y poder regular todas y cada una de estas conductas es imposible. Pero el legislador nos dice que cuando hay lagunas o vacíos legales, tenemos formas de llenar estas lagunas y estos vacíos legales, y esto es lo que llamamos integración, que es otro elemento de la técnica jurídica. Entonces la integración es que, dado el caso de que el juez tenga conocimiento de un caso y se vaya a la ley y la ley no le da una respuesta clara y precisa, entonces el mismo legislador, por lo menos en su artículo 4 del Código Civil venezolano, nos habla de que cuando existen lagunas legales podemos llenar estos vacíos con la jurisprudencia, con la costumbre o con los principios fundamentales del derecho, que es actuar con justicia, con equidad y con otros roles que quien debe hacerlo es el juez, porque es el que tiene el poder discrecional para ello. Entonces, esto es la integración, muchachos. Integrar formas distintas de resolver un caso porque no están previstos en la ley de forma clara. Entonces vamos a integrar otras formas de resolver estas controversias jurídicas a través de las figuras que le dije, ya sea digamos la jurisprudencia, ya sea la costumbre o los principios fundamentales del derecho. Ahora bien, el último elemento integrante
de la técnica jurídica es la vigencia. ¿Cuál es la importancia de la vigencia para ustedes que están estudiando derecho? La importancia, muchachos, radica en que muchas de nuestras normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico venezolano son reformadas o derogadas parcial o totalmente, y entonces resulta que por lo menos en el caso de la ley de violencia contra la mujer tenemos como 5 leyes, 6 leyes. En el caso de distintas leyes que se han tenido lugar, por lo menos tenemos la Constitución de 1961, la Constitución de 1999, y tenemos una herramienta gigantesca que es el Internet, que nosotros de repente buscamos a doctor Google o señor Google, y señor Google, cuando le ponemos ley de violencia contra la mujer, nos va a sacar la ley que salió de primero, luego la segunda, luego la tercera, y ya vamos como por la quinta. Y en este sentido es importante, muchachos, que nosotros vayamos a estudiar y a aplicar la ley que se encuentra vigente en el momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que si nosotros vamos a un tribunal, si nosotros vamos a hacer una solicitud, un petitorio, ya sea en el área del derecho que vayamos a ejercer, laboral, civil, penal, mercantil, nosotros vamos a fundamentar nuestras solicitudes o petitorios dentro de una normativa. Y esa normativa, que es la que rige la materia que estamos ejerciendo, tiene que estar vigente, porque si nosotros agarramos y nos guiamos por doctor Google, y doctor Google nos lanza es la primera ley de violencia contra la mujer que ya fue derogada, ese petitorio o esa solicitud ante un tribunal no tiene validez, porque yo estoy fundamentando mi petición en una norma que ya fue derogada. Entonces es importante la vigencia para la técnica jurídica, porque nuestras leyes son reformadas total o parcialmente o derogadas. Esto quiere decir que cuando llegue el momento de aplicar una norma, tenemos que aplicar la norma que esté vigente para el momento. ¿Ok? Esta es la importancia. Y bueno, muchachos, con esto culminamos lo que es nuestro primer encuentro por esta vía. Para mí fue un placer y será un placer acompañarlos en estas clases virtuales de introducción al derecho, y pues espero que sea de gran provecho académico para todos ustedes. Por favor, cuídense mucho. Les deseo un feliz día y una feliz semana, y nos seguimos viendo en los próximos temas. Por favor, cuídense, que la salud es lo primordial. Feliz día.